Bienvenidos al podcast de NTT Data, Smart AI Agents. El punto de encuentro entre la inteligencia artificial, la innovación empresarial y la vibrante tendencia de la IA generativa. Exploramos las tendencias conectándonos con líderes visionarios del mercado. Acompáñanos. Buenos días, bienvenidos a Smart AI Agents, el podcast de NTT Data, donde hablamos del impacto de la inteligencia artificial en las empresas. Hoy tenemos como invitado a Felipe Izquierdo, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, con una maestría en la Universidad Católica y un programa de transformación digital en el MIT de Massachusetts. Actualmente, Felipe Izquierdo es el CTO de Sky Airlines. Sky Airlines es la aerolínea 100% de capital chileno que fue fundada en 2001 por Jürgen y actualmente cuenta con 30 aviones de la familia Airbus 320 Neo. Es una aerolínea 100% Neo y opera en Latinoamérica, siendo la segunda tanto en Chile como en Perú. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a este podcast. Pues quería preguntarte, Felipe, ¿cómo fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? No sé si tienes alguna anécdota que quieras contarnos de cómo apareció, ¿no? ¿Qué recuerdas de la inteligencia artificial aterrizando en tu vida, ¿no? En tu vida profesional. Bueno, en mi vida profesional, la inteligencia artificial partió en la universidad. Yo cuando estaba en la universidad, el campo del data mining era algo que estaba bien en boca de todos. La inteligencia artificial como algoritmo, como regresiones lineales y optimización de operaciones era algo que estaba empezando, pero justamente desde el punto de vista de la capacidad de procesamiento existían limitaciones que no nos permitían poder desarrollar modelos más avanzados como redes neuronales o de ese tipo de cosas. Y por lo tanto siempre uno se quedaba más en la teoría, que obviamente en la teoría que subyace a la inteligencia artificial es una teoría antigua, de los 80, 70, y no tanto en la práctica. Ya en los últimos años, desde que llegué acá a Sky Airlines, hace 4 años atrás, en plena pandemia, empezamos un programa de transformación digital que tenía como norte justamente el tema de ser una compañía basada en datos. ¿Ya? Nuestra visión como compañía, desde el punto de vista tecnológico, es ser una empresa nativa de la nube. Y para eso teníamos 5 pilares fundamentales, ¿ya? Que los seguimos manteniendo. Uno es la velocidad y la flexibilidad, que tenemos que ser una organización tecnológica y digital rápida y flexible. Lo segundo era implementar todo lo que son mecanismos ágiles y colaborativos. Lo tercero era tener una arquitectura que llamamos de acoplamiento débil, que nos permitiese ser más flexibles. Lo cuarto era llevar todo lo que es nuestra programación a la nube, y eso implica también la data. Y el quinto punto, que es el más importante y es básicamente el donde está el valor, es justamente ser una compañía basada en datos, ¿ya? Y eso implica que las decisiones, los procesos, las soluciones siempre están basadas en la extracción y en la explotación de los datos, ¿ya? Y justamente a partir de eso, ya los últimos, diría, años, 12 meses, un poco menos, ya hemos estado empezando a incursionar en el mundo de la inteligencia artificial, en este caso generativa. Pero esa es mi primera, o cómo ha sido mi experiencia hasta ahora respecto a este punto. Muy interesante, y imagino, Felipe, que este último año ha debido ser bastante intenso, ¿no? en el alcance de tus funciones. Cuéntame un poco, ¿cómo lo has vivido tú estos últimos 12 meses? Bueno, el tema de la inteligencia artificial generativa está como, cuando uno ve estas curvas de Gartner de implementación de tecnologías, uno ve que están como en el pic de la conciencia, es decir, como de la expectativa que generan, pero todavía no están dentro de aquellas soluciones que han producido valor a nivel transversal, ¿ya? Entonces, eso obviamente genera una presión por mostrar soluciones o generar soluciones que utilicen este tipo de inteligencia artificial,
Y obviamente eso implica desafíos, porque implica definir gobiernos o formas, implica tener la data que te permita hacer esto, también implica tener las competencias técnicos profesionales que te permitan poder desarrollar este tipo de cosas, y también la conciencia de todo de que esto también puede que genere algún tipo de riesgo, porque uno puede abrir puertas que no quiere abrir, ¿ya? Entonces ha sido bien desafiante, hemos sido más, podría decir, cautos en la implementación, pero ya estamos empezando a tener algunos casos de uso que nos permiten ver que hay valor en este tipo de herramientas. ¿Cómo crees que se impacta entonces en la operación de una aerolínea la IA generativa? ¿Dónde estás viendo mayor impacto? A ver, hay cosas donde aún no hemos incursionado, que es todo lo que tiene que ver con todo lo que es la personalización y la inteligencia detrás de la caracterización de los clientes, o sea, de poder entender en tiempo real y de manera inteligente, valga la redundancia, qué es lo que quieren los clientes y cómo podemos ir adaptando nuestro producto a sus necesidades. Eso es algo que sabemos que está ahí, tenemos la data, pero no la hemos podido o no la hemos explotado hasta ahora, ¿ya? Y queremos hacerlo durante este año. Donde hemos incursionado principalmente, uno es en la parte más de eficiencia operacional, ¿ya? Adoptando herramientas tipo Copilot, que nos han permitido que los desarrolladores y los equipos más de tecnología y más metidos en el mundo de desarrollo digital empiecen a tener estas herramientas de guía y de ayuda que le hacen más fácil el trabajo de desarrollo, ¿ya? En eso ya estamos avanzando, prácticamente todos nuestros equipos de desarrollo ya tienen acceso a este tipo de herramientas, y ya hemos empezado también a trabajar, y un poco lo hicimos para entender cuán difícil era a trabajar en tipos de chatbots o herramientas que nos permiten poder comunicarnos o respondernos preguntas sobre algún tópico en especial. El gran desafío de eso ha sido de que nos hemos dado cuenta que obviamente, y que como era de esperar, uno puede tener la data, uno puede tener el conocimiento, uno puede tener las competencias técnicas, uno puede tener también la infraestructura, pero no es trivial el entrenamiento de los modelos, ¿ya? Porque te entregan muchas veces información que o no es la correcta o no está bien conceptualizada. Por lo tanto, no es algo que es como, voy a instalar ChatGPT en mi empresa, o sea cual sea la herramienta, y voy a insertarle bases de datos y mágicamente me va a empezar a entregar un almanaque o va a ser una enciclopedia de mi empresa. No funciona así. Todo tiene que estar bien jerarquizado, todo tiene que estar bien modularizado y con una cierta coherencia para que empiece a crear valor, ¿ya? Y eso requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, ¿ya? No es directo, ¿ya? Entonces, parece que toda la gestión de la información con la que se nutre una IA generativa es uno de los grandes talones de Aquiles, ¿no? Podría ser uno de los grandes desafíos para lograr buenos resultados. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Sí, definitivamente. O sea, si uno no tiene la data, primero si uno no extrae la data, después de eso si uno no la procesa y la gobierna de una manera coherente y que esté estructurada, sin eso ya uno no, es muy difícil partir ni siquiera algo de inteligencia artificial generativa, sino que de inteligencia artificial en general, ¿ya? Sea herramientas de machine learning o algoritmos simples de regresión lineal, ¿ya? Pero más que eso, que afortunadamente nosotros eso durante estos últimos 4 años, porque siempre cuando definimos este programa dijimos el norte es la data, el norte es la explotación, el norte es la personalización y la inteligencia de negocio que creemos a través de la data. Siempre conceptualizamos todo lo que hemos hecho en base a crear y almacenar y gobernar la información. Por lo tanto, eso relativamente lo tenemos, y humildemente hablando, lo tenemos relativamente resuelto. Lo que no hemos dado cuenta en esta POC, ¿ya? que hicimos de este como chat basado en inteligencia artificial,
generativa es que el entrenamiento de la herramienta es muy compleja y requiere tiempo, requiere dedicación, requiere alguien que como que la guíe, y ya cuando tiene una madurez, cuando tiene un cierto trabajo, empieza a entregar respuestas que son coherentes, empiezan a generar valor. Pero no es ingenuo pensar que teniendo toda la información bien jerarquizada, bien gobernada, bien estructurada, uno como que va y lo mete en estos modelos basales de inteligencia artificial generativa, y mágicamente lo administran y te generan un chat GPT de Skyline en este caso, ¿ya? No, eso no existe, no es tan mágico, al menos en nuestro caso, como creíamos. Pero sí estamos viendo harto valor en ese sentido. Imagino que en todo este proyecto que habéis arrancado dentro de Sky Airlines, pues habréis aprendido cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Mencionas que es importante, ¿no?, cómo está jerarquizada, estructurada esta data, cómo se hace esa curaduría, ¿no?, o esa preparación. ¿Hay alguna recomendación, pensando en que la audiencia es amplia y estoy seguro que nos está escuchando empresas que están empezando a explorar estas tecnologías y están tratando de identificar cómo pueden aprovecharla en su negocio? ¿Algún consejo que puedas trasladarles de estas primeras lecciones que estáis viendo y que habéis aprendido en estos últimos meses? Yo creo que hay dos aprendizajes importantes. Uno tiene que ver con respecto a la data, la estructuración de la data, que es lo que hablábamos previamente, y otro que es ya la creación de herramientas, que pueden ser inteligencia artificial generativa o no, a partir de esta data. Desde lo primero, yo en mi experiencia he visto programas de migración a la nube súper agresivos, donde tratan de migrar todo de una vez y al final, sinceramente, terminan siendo proyectos eternos que se le ve poco valor en mucho tiempo, ¿ya? O sea, no generan tanto impacto en la organización. Al contrario, he visto proyectos que han sido menos ambiciosos de migración, pero que siempre parten desde una lógica de negocio, en el sentido de que entienden cuáles son los casos de uso de la data a nivel de negocio que generan más valor, y a partir de eso empiezan una migración con su correspondiente estructuración y gobierno que va en línea con la resolución de ese caso de uso. Entonces, no es que se migra todo a la nube o se gobierna toda la información, sea on-premise o en la nube, sino que la voy ordenando a medida que la voy necesitando, ¿ya? Yo, en lo personal, la experiencia que he tenido, me inclino mucho más por la segunda opción. Es lo que hicimos en Sky y no ha funcionado. Respecto a la segunda parte, que es una vez que ya tú tienes una masa crítica de información y para poder ya empezar a usar, empezar a crear herramientas, lo primero que se tiene que saber es que si quieres crear herramientas de inteligencia artificial que aprendan por sí mismas, es decir, que sean generativas, necesitas mucha información, porque en estricto rigor tú tienes que armar como dos sets de pruebas, ¿ya? Tienes que hacer o dos sets de datos en estricto rigor, un set de datos que es el que valida que la respuesta es la correcta, y otra es la que prueba respuestas, ¿ya? Y eso requiere grandísimos volúmenes de información. Entonces, por lo mismo, también hay que entender en qué cosas puede crear valor y en qué cosas no, ¿ya? No sé, me han llegado personas preguntando, bueno, podemos tener una herramienta de inteligencia artificial que nos defina la estrategia de la compañía. Bueno, claramente puede que exista eso, pero no hay tantos puntos o sea, Sky tiene 23 años de existencia. No tenemos tantos data points como para ir a definir la estrategia de la compañía en base a datos, ¿ya? Además, hay muchos factores exógenos que afectan. Pero, por ejemplo, en temas que tienen que ver con lenguaje, en temas que tienen que ver con por ejemplo, con estructuración o conversacionales, en esas cosas sí hay valor. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con codificación, que en estricto rigor los lenguajes computacionales son, valga la redundancia, lenguajes que tienen una estructura, que tienen reglas, que tienen una secuencia, generan muchísimo valor, porque básicamente si la persona que está programando
sabe traducir el requerimiento del negocio o el requerimiento del producto o del proceso el cual está tratando de digitalizar a una solicitud, a un copilot, ¿ya? Le ahorra todo el tiempo de tener que estar creando librerías, de tener que estar escribiendo el código, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como tan fácil como cuando uno le escribe algo a un traductor o al mismo ChatGPT. Entonces, en esas cosas sí hay mucho valor. Lo mismo, por ejemplo, en las conversaciones. Las conversaciones son otra forma y cuando uno le inserta información más propia de la empresa, se hace mucho más personalizada, tiene más conocimiento sobre la empresa en sí misma. Entonces, en esas cosas sí hay mucho, a mi parecer, mucho valor de este tipo de herramientas, pero reitero el punto inicial, que es que hay que entrenarlas. Hay que trabajarlas, hay que dedicarle el tiempo, no es algo que mágicamente se crean, y porque si uno cree que mágicamente se crean, puede que empiecen a cometer errores, ¿ya? Y esos errores pueden costarle dinero o problemas de servicio o temas o abrir puertas que no queremos abrir desde el punto de vista de ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo crees que puede empezar una empresa? Si tuviera que empezar de cero, ¿por dónde recomendarías arrancar? ¿Cuál sería el primer paso que crees que una empresa que todavía no ha empezado a trabajar la IA generativa debería dar? Yo creo que lo más importante es entender cuáles son los casos de uso donde podría aplicarse algo así en la empresa, ¿ya? Y esos casos de uso tienen que tener en consideración el impacto que le generan al negocio en sí, ¿ya? Si están alineados o no con la estrategia de la compañía, y lo segundo es si tengo los recursos, tanto conocimientos técnicos, o sea, personas o consultores externos o partners que me ayuden, pero como también la data, si la tengo estructurada, la tengo ordenada de tal forma que la pueda utilizar, ¿ya? Creo que lo peor que puede hacer, y pasa para todos los aspectos del mundo de tecnología, lo peor que uno puede hacer como equipo de tecnología o en general como una organización que quiere implementar este tipo de herramientas, es crearlos porque quiero crearlos, sin un porqué, sin un fin, ¿ya? Ese tipo de herramientas y las tecnologías en general es un medio, no es un fin. Y el fin es la estrategia, lo que la compañía quiere perseguir. Entonces yo creo que identificando esos casos de uso, primero, y que estén alineados, que crean valor, es un buen punto de partida. ¿Te atreverías a compartir con nosotros algún caso concreto de uso y el beneficio que crees que tendría la IA generativa? Uno que conozcas o que se te ocurra de tu industria, o puede ser de otra. Mira, nosotros no tenemos una herramienta de IA generativa particularmente en el mundo del consumo de combustible. Tenemos una herramienta porque las herramientas de inteligencia artificial generativa son probabilísticas, entonces tienen un cierto margen de error, se podría decir, ¿ya? Y por lo mismo nosotros en el mundo de combustible no tenemos mucho ámbito probabilístico y tomamos una decisión de hacer una solución determinística, ¿ya? Y tenemos una herramienta que nos permite poder optimizar y predecir mejor el consumo de combustible de las rutas, tomando en cuenta factores climáticos, tomando en cuenta historiales, weight and balance, etcétera, etcétera. Ahí tenemos muchísima data. ¿Por qué? Porque tenemos muchos vuelos que tienen esa información. Nuestros aviones, como son de la última generación NIO, nos entregan mucha información que alimenta este modelo, y como tenemos bien ordenada esta información y bien estructurada, nos permite poder crear ese. Entonces, para mí un caso de uso, y justamente creo que volviendo al punto de detectar un caso de uso, si uno de los costos más importantes de una aerolínea es el consumo de combustible, obviamente partir por ahí es donde uno tiene que hacerlo. O sea, el costo más importante es el consumo de combustible. Bueno, tenemos que tratar de buscar un caso de uso que nos permita meterle inteligencia artificial a esa optimización, ¿ya? Otro caso, y yendo de nuevo, descomponiendo los costos de una aerolínea, es el mundo del headcount, de las personas, ¿ya? Las aerolíneas son muy, muy intensivas en personal, y por lo tanto, si el costo más importante es el combustible, después empieza a meterse el mundo de las personas, del personal, y optimizar todo lo que son los roles de los pilotos, de los tripulantes de cabina,
de la gente de aeropuerto, gente de rampa, etcétera, etcétera, es súper, súper importante. Y eso, la complejidad que tiene esa optimización es que tiene reglas que atraviesan toda la población, ¿sabes? Que son reglas verticales, ¿ya? Que básicamente, no sé, pues todo lo que son las regulaciones laborales, las regulaciones aeronáuticas, cantidad máxima de horas de vuelo, etcétera, etcétera. Y como esas restricciones atraviesan a toda la población, son muy difíciles de optimizar, porque cuando optimiza 10 personas, todo bien, pero uno lo puede hacer en un Excel, pero cuando optimiza a 1000, tienes que tener óptimos locales, que son las personas, ¿ya? La optimización de sus propios roles, pero también óptimos globales, que es como que optimizan el sistema. Y ahí es donde entra también el mundo de la inteligencia artificial y cómo uno lo puede ir trabajando. De nuevo, otro caso de uso a partir de la estrategia de la compañía. ¿Y cuál es la estrategia de la compañía? El foco en los costos, ¿ya? ¿Imaginas tener un asistente con inteligencia artificial generativa que impulsa tu empresa? Explora las posibilidades en eva.bot y lleva tu negocio al siguiente nivel. Interesante. Y en el ámbito de la generación de nuevo ingreso o de mejora de la experiencia de cliente, ¿identificas algún caso de uso donde la IA generativa pueda jugar un papel importante? Sí, en eso estamos empezando a explorar, tenemos la data, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con personalización, ¿ya? Y a mi parecer el mundo del marketing digital es donde, a mi parecer, es donde existe la mayor oportunidad. El poder personalizar la oferta de los clientes o de las personas que ingresan a través de nuestros canales digitales, sea esto la web, la app o cualquier sea el canal digital por el cual entran, personalizar la oferta en base a sus datos de vida en nuestro ecosistema o también en lo que lo rodea, creo que hay mucho valor ahí, ¿ya? En general, las páginas y los canales digitales de la aerolínea son bastante estáticas, ¿ya? No son muy dinámicas, y justamente lo que nosotros queremos lograr con los nuevos canales digitales que estamos próximos a lanzar es justamente eso, enfocarnos en la personalización, en la modularización de nuestro sitio en base a data que nos permita ir adaptando el producto a medida que vamos conociendo al cliente, ¿ya? Y por el lado del marketing digital, es algo que no hemos explorado aún, que queremos buscarlo en algún momento, y tiene que ver con esto también de poder empezar a autogenerar piezas de marketing e iniciativas de marketing bien también personalizadas, lo mismo que por el lado del producto, y que sean bien enfocadas y dirigidas a personas y a clientes particulares. ¿Ya? Hoy en día también nuestro marketing es relativamente masivo, ¿ya? Y creo que también ahí hay un gran valor, ¿ya? Y Felipe, si le diésemos al botón avanzar 5 años empezando hoy, ¿qué impacto crees que habrá provocado toda esta revolución, ¿no? de la IA generativa y toda la inteligencia artificial en una empresa? ¿Qué te imaginas, ¿no? ¿Cómo ves el Sky Airlines del 2029? A ver, hablando en general y después en particular con Sky Airlines, yo creo que vamos a tener un momento en unos años más donde va a bajar un poco como la conciencia de la inteligencia artificial, igual como pasó con las .com, las .com, como pasó con los smartphones. Ahora hay como mucha efervescencia desde el punto de vista de lo que es la inteligencia artificial generativa por el lanzamiento de ChatGPT y de otras herramientas que han ido saliendo, pero ahora la gente se empieza a dar cuenta, obviamente, que esto no es tan fácil de implementar, que hay que ir trabajándolo, y después viene un revamp, o sea, como un relanzamiento donde empezamos a ver valor directo sobre eso, ¿ya? Y va a empezar a ser parte de nuestro día a día. Entonces, cosas como tan mundanas como las herramientas de traductores o correctores ortográficos inteligentes, gramaticales, todo lo que tiene que ver con lenguaje, a mi parecer en 5 años más va a ser algo completamente automático, ¿ya? Es que las barreras idiomáticas ya no van a existir,
Y eso va a aplicar también en el mundo de la programación. Yo lo que le digo a los equipos de desarrolladores es que ellos tienen que ver una forma de salirse de su rol de desarrolladores y acercarse más a un rol de diseño, a un rol arquitectural, en donde entiendan y sean capaces de poder traducir el requerimiento de negocio a un requerimiento técnico. Porque si no, se van a convertir en básicamente personas que ponen ladrillo y ahora va a haber alguien que automáticamente los va a poner, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver lenguaje en 5 años más va a estar absolutamente automatizado. Y vamos a empezar a ver que este tipo de herramientas ya se van a empezar a involucrar o se van a empezar a ingresar en temas más del día a día, ¿ya? Como por ejemplo lo que hablábamos del marketing digital, van a empezar a llegar piezas totalmente customizadas, en la personalización, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de Sky Airline en particular, en el mundo de la industria aérea, fue una de las primeras que empezó con implementación de sistemas computacionales. El primer sistema computacional lo hizo American Airlines en los 80. Y uno se pregunta, pero ¿por qué seguimos usando las mismas plataformas y los mismos sistemas que se usan hace 20, 25 años atrás? ¿Ya? Si realmente había una necesidad tecnológica y de digitalizarla. O sea, yo no conozco, o hay muy pocas aerolíneas que venden menos de la mitad de sus ingresos en sus canales digitales, ¿ya? Eso es como parte de, hace 10, 20 años atrás eso no era ni cercano, ¿ya? Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil? Y la respuesta es porque, a diferencia del retail, por ejemplo, en la aerolínea están todas conectadas, ¿ya? Es como, por ejemplo, no sé, si acá en Chile, haciendo mención a los retailers chilenos, es como si yo comprara un iPhone en Falabella y si lo quisiese cambiar, lo pudiera cambiar en París. Y que ellos por detrás se hicieran cargo de todo lo que es el servicing y del inventario. La aerolínea hace eso, ¿ya? Yo puedo comprar un ticket en Iberia, pero lo transacciono y me lo opera LATAM, ¿ya? O en otro caso, ¿ya? Con todos los acuerdos interlineales de coacher, etcétera, etcétera, que existen, está muy interconectada. Por lo tanto, para poder hacer un avance tecnológico, requiere que toda la industria esté de acuerdo en las reglas del juego, en los paradigmas que subyacen esta interconectividad de la aerolínea, ¿ya? Y justamente en los últimos años se está produciendo ese cambio. Y ese cambio es muy, muy importante porque es el que permite y habilita a justamente la customización y la capacidad de poder adecuar la oferta a lo que quiere el cliente. La inteligencia que los retailers ya te lo tienen muy incorporado, esto de tener páginas web que se modularicen, que tengan A/B testing automatizado, productos que entran, salen y todo eso. Pero si Sky tiene un producto y tengo un acuerdo con otra aerolínea y no lo puedo ofrecer porque la otra aerolínea no lo tiene, bueno, se cae el producto. Entonces, el tener ese acuerdo en común es el que permite. Y eso es lo que está pasando, lo está liderando la IATA, obviamente. Estamos viendo aerolíneas, especialmente en Europa y en Estados Unidos, que están haciendo esos primeros pasos y nosotros estamos muy, muy abiertos y conscientes de que ese es el camino que viene, ¿ya? Y cuando llegue ese camino, vamos a poder tener una lógica mucho más de retail, ¿ya? Vamos a poder juntar productos, juntar servicios y no tener una lógica tan secuencial, tan estática como la que se tiene hoy en día en la gran mayoría de las aerolíneas alrededor del mundo. Has mencionado cómo hay determinadas tareas o actividades que parece que podrían dejar de ser necesarias. Entonces, ¿cómo te imaginas al profesional del año 2029? O sea, ¿qué habilidades crees que debería tener pensando que parte del día a día y de los sistemas con los que vamos a trabajar van a estar alimentados por estas tecnologías? Yo creo que lo primero es el tema de la reconversión educacional, ¿ya? Yo estudié ingeniería civil hace ya casi 20 años, ¿ya? Y por lo tanto, y cuando veo todo lo que aprendí en los 10 y incluso más cursos de computación y de tecnología, todo caducó, todo está obsoleto, ¿ya? No me sirve ninguno de esos.
obviamente me sirvieron en su momento, me dieron una forma de pensar, etcétera, etcétera, pero ya está todo obsoleto. Cuando veo lo que hice, lo que estudié en la maestría, también está todo obsoleto, ¿ya? Y cuando veo lo que hice en el programa en el MIT, ya es como algo que ya no es como el estado del arte, es algo que está ya más implementado y más es parte del día a día de las empresas que están más avanzadas. Entonces, el punto a partir de eso es que tenemos que ser capaces de reconvertirnos en los conocimientos, sea quien sea, desde el CEO hasta el desarrollador, rápidamente, ¿ya? Porque si no uno queda obsoleto más rápido, ¿ya? Y por lo mismo la educación en sí misma tiene que modularizarse, tiene que permitirnos no tener que hacer una carrera de 4 años o una maestría de 2 años para poder hacer un refresh de los conocimientos, sino que modularizarse en base a las necesidades que uno tiene, ¿ya? Sacar pedazos de programas, unirlos y que eso me permitan poder habilitarme para lo que viene. Entonces, eso yo creo que es de las cosas más importantes que tiene que hacer en la parte de la educación. Y vamos ya cerrando este episodio. Me gustaría que nos contases si ha habido alguna persona en particular o hay alguna persona en particular que sea una inspiración para ti pensando en este ámbito, este campo que es la inteligencia artificial o más específicamente la inteligencia artificial generativa. A ver, autores, yo creo que lo primero es como ver a los que están realmente empujando esto desde el punto de vista más avanzado. O sea, no sé si leíste la última bibliografía de Elon Musk, pero él habla mucho del tema de la inteligencia artificial y cómo al final ve que la integración vertical de todas sus empresas, desde, por ejemplo, en el mundo de Tesla, desde el reconocimiento de las imágenes y después con Twitter, del reconocimiento de toda la información escrita y que toda esa información que recopila a través de las imágenes, de la información escrita, le ha permitido crear o fue copartícipe de lo que fue ChatGPT o OpenAI, esa como visión holística de que no es una funcionalidad, una solución ad hoc, sino que yo estoy mirando esto un poquito más desde un punto de vista más estratégico y que las piezas se van juntando, sean con data o sean con algún tipo de funcionalidad para un fin común, que en el caso de Elon Musk obviamente era poder darle un gobierno a la inteligencia artificial en el futuro, ¿ya? Porque él creía que si no podía estar en riesgo la existencia del ser humano, ¿ya? Obviamente no es algo que nosotros en Sky Airline estamos persiguiendo resolver, pero sí el tener esta visión de que tenemos que ser capaces de poder modularizar, de poder personalizar la oferta para que el cliente pueda adaptarse automáticamente antes que el cliente reciba algo ya personalizado, es como lo que tenemos que envisionar. Entonces, yo creo que es bien interesante mirar leer esa experiencia mucho más amplia, mucho más visionaria, pero también llevarla al mundo de uno, ¿ya? Al ámbito de gestión que uno domina. Y también hay otro, que es una autora americana, que habla de la amenaza de aquellos que quedan fuera de este mundo, ¿ya? Que básicamente dice lo importante que es saber qué están haciendo las empresas que son capaces de generar este tipo de herramientas con la data que uno les proporciona. Porque todo lo que es la confidencialidad de la información y todo eso es algo que en el futuro puede empezar a coartar nuestras libertades, ¿ya? Pues ya tengo el libro acá atrás, se llama Shoshana Zuboff, ¿ya? Encuentro que es muy visionaria en ese lado, que es la parte más de libertades, ¿ya? Entonces creo que esos dos autores creo que son bien interesantes de leer, que uno te da una visión muy amplia y muy futurística y la otra persona te dice, ojo, aunque tú creas que eres medio un outsider de este tema, capaz que tienes que hacerte cargo igual, porque el hecho de que seas un outsider puede estar abriéndole la puerta a otra persona para que influencie en el futuro en ti, porque va a tener más información de la que tú crees y va a poder predecir mejor tus decisiones que aquellas personas que mejor te conocen. Y viendo lo importante que es
reciclarse, seguir aprendiendo y adquirir nuevas habilidades, ¿hay algún podcast o canal de YouTube o algún medio digital que recomiendes a la audiencia para seguir aprendiendo estos temas? Mira, en particular no tengo ningún podcast ni medio digital. A mí me gusta la lectura y en general me gusta la lectura, ¿no? El papel. Así que no, ahí te dejo esa misión para ti y para que tú que eres más docto en ese sentido puedas recomendar otros medios, otras fuentes. Entonces, podemos recomendar este mismo podcast en la siguiente. Este mismo podcast también. Muy bien. Definitivamente. Muchísimas gracias, Felipe, por tu participación en este espacio. Hemos aprendido muchísimo. La verdad es que te agradecemos todo lo que has compartido en esta hora con nosotros y también te deseamos mucha suerte en este proceso de transformación, ¿no?, que estáis llevando a cabo en Sky Airlines. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Santiago, en particular por la invitación. Te agradezco el tiempo y el espacio. Feliz en compartir mi experiencia en particular como profesional, pero también en la experiencia de Sky Airlines en este mundo de la data, que donde a mi parecer está el gran valor y donde se puede crear el valor desde el punto de vista digital. También un agradecimiento particular a Entity Data también por el soporte y el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, y nuevamente por crear este espacio que creo que aporta mucho valor a otros profesionales, incluyéndome, para que puedan compartir experiencias y para que podamos todos entender un poquito más cómo vamos avanzando y dónde estamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart AI Agents de NTT Data. Te invitamos a seguirnos para recibir actualizaciones sobre nuestras futuras exploraciones tecnológicas. Hasta pronto.